Bien, entonces entonces nos habíamos quedado en que en el enlace peptídico tenía un carácter parcial doble. ¿Por qué? Porque los enlaces dobles tienen geometrías trigonales planas, enlaces de 120 grados, por lo tanto no se mueven, solo giran los enlaces que están alrededor del enlace peptídico. La conformación más estable es en posición anti con respecto uno del otro. Ahorita vamos a ver una imagen. Y la rotación, esta que está justamente a un lado de los enlaces peptídicos, son los que van a permitir que exista esa posición anti, como se ve aquí, es decir, que está uno arriba y uno abajo, ¿no? Están encontrados. Aunque es una rotación lenta, y justamente eso permite que la molécula esté mayor tiempo en esta estructura y por lo tanto se mantenga estable. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se ve un poquito mejor esa posición anti, porque aquí ya están los sustituyentes R con las moléculas reales. Por ejemplo, aquí este grupo este anillo aromático o estos 3 átomos de carbono que son etilo y así, ¿no? Están aquí en posición anti, por lo tanto no hay esa tensión estérica por la voluminosidad de los sustituyentes, y entonces es una molécula mucho más estable. Entonces aquí se puede ver el N-terminal y el C-terminal, que es donde seguirían uniéndose más aminoácidos. Ahora, viendo un poquito de nomenclatura, es decir, cómo podemos nombrar a los péptidos, cómo podemos ponerles nombre, pues es algo muy fácil. Lo primero que tenemos que saber es cuántos aminoácidos lo conforman y quiénes, ¿no? Entonces, ya que sabemos quiénes, hacemos una listita de todos los aminoácidos que lo componen. Y después empezamos por el N-terminal, a nombrar el N-terminal. Entonces, a este primer aminoácido, que es el que contiene el N-terminal, vamos a añadir el sufijo inil. Después, a todos los aminoácidos restantes, vamos a añadir el sufijo il. Y al último aminoácido, que sería el del C-terminal, a este le ponemos el nombre completo del aminoácido. Entonces, por ejemplo, este péptido que está constituido por una serina, una glicina, una tirosina, una alanina y una leucina, a la serina le pondríamos el primer sufijo, que es serinil, y luego a los otros, nil, el il, ¿no? Que sería glisil, tirosil, alanil, y la última únicamente le ponemos el nombre completo. Esta leucina es del carbono terminal, entonces se escribe completo. Entonces, todos los demás llevan el sufijo il, y el último es el nombre completo. Entonces, cada aminoácido que compone al péptido se le llama residuo. ¿Sale? Ahora, el tamaño. El tamaño de los péptidos es importante
puesto que eso también, digamos, es una característica que nos permitiría diferenciarlo de una proteína. Van a estar encontrando que la masa atómica en los libros de biología se expresa como Daltons. ¿Por qué? No sé. Pero ellos inventaron esa unidad de los Daltons, entonces van a estar reportando en los libros de bioquímica los pesos moleculares como Daltons. Entonces, por ejemplo, una proteína va a pesar, arriba de 10.000 Daltons o 10 kilodaltons, y un péptido va a pesar menos o va a ser menor a 10.000 Daltons o 10.000 kilodaltons, ¿sale? Entonces, esta sería una forma también de poderlos diferenciar, además del número de aminoácidos que los constituye o su estructura tridimensional, también el peso molecular. Entonces, los péptidos y su función biológica. ¿Por qué son importantes o por qué deberían estudiarlos? Bueno, pues porque tienen muchas funciones dentro del organismo. Por ejemplo, algunos son hormonas, otros se emplean para corregir algunos estados de deficiencia nutricional, algunos actúan sobre el sistema nervioso porque son neurotransmisores y otros forman antibióticos. Por ejemplo, en el caso de las hormonas, los compañeros ayer nos mencionaron la oxitocina, ¿no? Que induce el parto, que puede inducir el parto y se inyecta. Debería de inducirlo de manera natural, pero cuando no se induce o no dilata de manera natural, pues se puede inyectar, ¿no? Y la penicilina, pues se desarrolla a partir de péptidos que ya tenemos nosotros en nuestro cuerpo naturalmente, ¿no? La farmacia, así es como surge, ¿no? La farmacia surge de los tecitos de sus abuelitas. Ese es el principal, así, el principal proveniente de los fármacos es la medicina tradicional de los tecitos, las hierbas, el remedio. Y la segunda rama de la medicina, de la farmacia, viene justamente de los compuestos naturales que tenemos nosotros. Y los terceros son los de innovación, así de veras en el laboratorio, que no existen ni en plantas ni en nosotros, que son muy poquititos. Entonces, la penicilina justamente es sintetizada o es imitación de uno de nuestros péptidos. Vamos a verlos más o menos uno por uno, en donde el glutatión es un tripéptido, es decir, está formado por 3 aminoácidos, que es el glutamil, cisteinil, glicina. Si se fijan, aquí hay otro nombre donde se agregan las terminaciones il, y al último, porque solo son 3, se pone el nombre completo, glicina, ¿sale? Y sirve de antioxidante intracelular, es decir, va a atacar a moléculas, a radicales libres. Los antioxidantes nos sirven para atacar a los radicales libres, ¿no? Bien. Entonces, ¿alguien sabe qué generan los radicales libres dentro de nuestro cuerpo? ¿O por qué necesitamos antioxidantes? Este es el glutatión. ¿Por qué necesitamos el glutatión, que es un antioxidante? ¿Para qué queremos? Necesitamos antioxidantes para equilibrar los radicales libres. Ajá, los radicales libres, ¿qué generan en el cuerpo? Pues dañan células y moléculas como el ADN, los lípidos y las proteínas. Ajá, ¿y qué producen? Enfermedades o cáncer. Ajá, cáncer. Cáncer, envejecimiento, entre otros, ¿no? El principal es cáncer. Envejecen el cuerpo. Ajá, también producen envejecimiento.
Entonces, el glutatión es uno de los antioxidantes importantes. Desde el punto de vista de la hormona, de este otro péptido, que es una hormona liberadora de tirotropina, que es otro tripéptido, perdón, este se va a formar en el hipotálamo y va a estimular la liberación de otra hormona, es decir, este existe para poder activar otra hormona, ¿sale? Poder activarla, poder propiciar que se libere, que actúe, etc. Esa hormona que va a estar estimulando este tripéptido va a ser la denominada hormona estimulante de la tiroides, ¿sale? Que también se va a crear en el hipófisis y que regula la producción de hormonas tiroideas. Entonces, este tripéptido va a ser muy importante, ya que digamos que va a ser un activador de pues de las hormonas tiroideas, ¿sale? Este está constituido por piroglutamato, histidina y prolina. En el caso de la vasopresina, que es una hormona antidiurética, es un nonapéptido, es decir, está constituido por 9 aminoácidos y también es secretado por la hipófisis. Y lo que va a hacer es que el riñón retenga agua de la orina, ¿sale? Entonces va a regular también la presión sanguínea. Y esta es la estructura de la vasopresina. En el caso de la oxitocina, que es un nonapéptido también, está compuesto por 9 aminoácidos, la hormona también es secretada por la hipófisis y estimula la contracción del músculo liso uterino. Por eso es que esta puede inducir el parto. Cuando nosotros en la hora de parir no estamos liberando esa oxitocina, pues se puede inducir el parto, ¿no? Inyectando la oxitocina. El glucagón, que es un péptido ya más grande, puesto que está constituido por 29 aminoácidos, y esta es una hormona pancreática que regula el metabolismo de la glucosa, o bueno, es uno de los reguladores del metabolismo de la glucosa, porque hay bastantes, y se encarga de regular la concentración de glucosa en sangre, y aparte ayuda a la movilización de los ácidos grasos en el tejido adiposo. Porque recuerden que los ácidos grasos, ya lo debieron haber visto en biofísica, son moléculas que son principalmente hidrófobas, es decir, la mayoría de la constitución de su cuerpo molecular es hidrófobo y tiene una pequeñita parte hidrofílica. Entonces, esa pequeñita parte y otras moléculas van a ayudar a que se pueda desplazar a través de nuestro organismo, ya que recuerden que estamos constituidos mayormente por agua. Entonces, una sustancia que sea hidrofóbica difícilmente se va a mover en agua, ¿no? Entonces, el glucagón es uno de los que ayuda al transporte de los ácidos grasos. En el caso de la insulina, que aquí, por ejemplo, van a ver, cuando empiecen a leer, van a ver que la insulina, unos la denominan proteína y otros la denominan péptido. Para mí es una proteína. Porque, pero bueno, se los pongo aquí porque les digo, la van a encontrar de las dos formas. De hecho, cuando empecemos a ver estructura proteica, vamos a retomar a la insulina. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, aquí es una hormona secretada por células betas del páncreas y está conformada por 2 cadenas peptídicas. Entonces, al ya estar constituida por más de una cadena peptídica, su estructura ya no es lineal. ¿Por qué? Porque hay 2 cadenas que se están uniendo. Entonces, aquí ya van a tener una estructura secundaria. Que es como la que se ve en la imagen, ¿no? Entonces, para mí ya no es un péptido, ¿no? Ya tiene una estructura compleja, no es una cadena lineal, que es lo que caracteriza a un péptido, ¿sale? Porque si ustedes ven aquí que está lineal, no es así. Ya se ven así como estas, como enredadas, ¿no? Entonces, estas están constituidas por 2 cadenas de péptidos, en que cada cadena está constituida por 51 aminoácidos. Y es responsable de la entrada de la glucosa a células del tejido muscular y adiposo, obviamente acopladas a los GLUTs y a los SLPT, ¿sale?
Entonces, para que, por ejemplo, la insulina pueda existir en esta estructura ya de la unión de dos cadenas, se necesita de algo más, que son los puentes disulfuros. Los puentes disulfuros son los que van a permitir la unión de estas dos cadenas. Entonces, yo les dije que había 3 aminoácidos que tenían propiedades diferentes respecto de los otros 17 que habíamos visto dentro de los 20 estándar. Y dentro de estos 3, uno era característico porque tenía un tiol, es decir, un azufre dentro de la estructura del aminoácido. ¿Cuál es? Es una pregunta de examen, ¿eh? Maestra, ¿puede repetir lo que dijo, por favor? Cuando empezamos a ver aminoácidos, vimos diferentes aminoácidos. Los que eran ácidos básicos, si eran hidrófobos, si tenían carga, si no tenían carga. Y vimos al final, una diapositiva donde solo contenían 3 aminoácidos. Y les dije que esos 3 aminoácidos eran diferentes de todos porque su estructura era diferente respecto de los que habíamos visto. Y les dije que de esos 3, uno era el más sencillo, ¿no? Estaba ahí porque es el más sencillo de todos los aminoácidos. Y otro era el que tenía un tiol, un compuesto azufrado. ¿Quién es? Les dije que se lo tenían que aprender sí o sí. ¿Es el CH, maestra? ¿El qué? Pues donde dice la C y la H. ¿Cómo se llama ese aminoácido? ¿Cómo se llama el único aminoácido que tiene un grupo tiol en su Cisteína. estructura? Ay, vaya, por fin, cisteína. Es el único de todos los que vimos, el único. Y es el único que permite la formación de puentes disulfuros. Y se los dije en esa diapositiva. Y les dije, es pregunta de examen. Y lo tienen en la diapositiva para acabarla. Además que no ven. O sea, no leen ni la que tienen ahí enfrente. Menos van a leer en su casa. La cisteína es el único aminoácido que contiene un grupo tiol en su estructura. Y ese aminoácido, cisteína, es un aminoácido clave en la estructura proteica. Por eso es que es tan importante, no porque a mí se me ocurrió. Porque gracias a esos azufres o ese grupo tiol que tiene en su estructura, permite la formación de estos puentes disulfuros. Ese puente disulfuro no es otra cosa que un enlace covalente entre estos dos átomos de azufre. Estos puentes disulfuros son los que le van a dar toda la base de la estructura secundaria y sobre todo a esta de la insulina. Gracias a él se pueden pegar estas dos cadenas de péptidos. Dime. Pero maestra, ¿no tiene activado en las opciones de EMIT la supresión de sonido? En configuración, abajo. Y en audio, creo que debería dejar ahí arriba los 3 puntitos a la derecha. No le da la opción. Ah, ok.
Entonces, como hay enlaces que permiten la unión de las estructuras, también va a haber otros factores que vengan a destruir o a romper o a hacer las estructuras de más complejas a menos complejas. Eso se le llama hidrólisis parcial de un péptido. Esa hidrólisis ocurre por las enzimas. La hidrólisis no es otra cosa más que la ruptura de un enlace. Entonces, las rupturas de estos enlaces van a ocurrir gracias a las enzimas. Hay enzimas, diferentes tipos de enzimas, y va a haber enzimas específicas que se dediquen únicamente a la hidrólisis, de enlaces, o se llama hidrólisis enzimática también. Algunas de estas enzimas van a ser las peptidasas, las proteasas o las enzimas proteolíticas. Lo que va a ocurrir aquí es que van a venir a partir específicamente el enlace peptídico en algunas ocasiones, ¿no? Mayormente el enlace peptídico. Entonces, si viene una enzima y rompe este enlace, ¿qué se libera? Aquí está el enlace peptídico. Si viene y se rompe, porque viene una enzima a hidrolizarlo, ¿qué se libera? Aquí no es donde se libera una molécula de agua, ¿verdad? No, eso es para la formación del enlace peptídico. ¿Qué pasa cuando se rompe ese enlace peptídico? Libera energía. Sí, cuando se rompe un enlace se libera energía. ¿Qué más? Se los he dicho como 3 veces. No, pues no nos acordamos, maestra. O sea que de aminoácidos no les cayó nada. No han leído en su casa todo el fin de semana que hicieron. Por bioquímica, médicos no van a ser, ¿eh? Pues se van a reprobar esta materia 3 veces y se acabó la carrera. Si no se les da, yo que ustedes me cambiaba, ¿eh?
están a tiempo, van en primero. Bioquímica es la base de la medicina, ¿no? Y física y ciencias exactas, que son bases, las que las fundamentan, las sustentan. Si no entienden esto, jala. Pues menos cuando vayan avanzando en el semestre. Generalmente la mayoría de las carreras, pues conforme vas avanzando se va poniendo más feo el asunto, ¿no? Se libera todo este aminoácido y se llaman residuos, que son los aminoácidos que constituyen al péptido. Y si no, ahí está la diapositiva y no la leen. Es de verdad un poco, ya hasta ni me enojo, me dan tristeza, de verdad. O sea, ya está muy raro este asunto. No saben leer. Ya no es que no lean, no saben leer. Ahí dice, la hidrólisis enzimática es una hidrólisis selectiva que permite convertir al péptido en fragmentos más pequeños. ¿Quién constituye el péptido? Los aminoácidos. ¿Qué se libera? Entonces, un aminoácido que son los residuos que les dije acá por aquí, creo que se los puse, no sé dónde. No sé dónde se los puse, pero son residuos. Ya se los había dicho. Les dije, en los libros los van a encontrar también como residuos. Y no tenían que decirme esa palabra, con que me dijeran se libera el aminoácido era suficiente. Entonces, estas hidrólisis son selectivas. ¿A qué se refiere con que son selectivas? Pues ahí dice permite convertir al péptido en fragmentos más pequeños. Sí, pero la palabra selectiva, ¿qué significa? Si yo estoy diciendo que esto es una hidrólisis selectiva, ¿a qué se ¿Que solo refiere? algunos? Exacto. Que solo algunos enlaces va a romper. La enzima no va a venir aquí indiscriminadamente a romper todos, así no funcionan. Son selectivas, van a escoger a quién parten, a quién rompen, a quién hidrolizan. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, algunas enzimas del páncreas, que son conocidas como carbopeptidasas, catalizan únicamente la hidrólisis del enlace peptídico en el N-terminal, o sea, este. El N-terminal es este que está a este lado. Y este es el C-terminal. Entonces, esas carbopeptidasas únicamente van a romper el enlace peptídico que está en el C-terminal. Nada más, no van a romper otro. No van a romper el que está aquí, no van a romper, no. Van a romper únicamente el de C-terminal. Para liberar este aminoácido que está en el N-terminal, es decir, donde inicia la cadena. Hay otras enzimas que únicamente van a partir el aminoácido a hidrolizar el del C-terminal, es decir, para liberar este aminoácido donde está el C-terminal, es decir, el fin de la cadena. Y, por ejemplo, hay otras enzimas del sistema digestivo, el cual solo van a hidrolizar únicamente los enlaces peptídicos que contengan lisina y arginina, nada más. Eso lo vamos a estar viendo para cuando empecemos a metabolismo. De verdad, si no empiezan a leer y se quedan todo como este fin de semana que seguro no hicieron nada, no van a pasar. De mi cuenta corre que ninguno va a pasar. A mí no me gustan los flojos y los que no leen. Y ni siquiera yo tengo que hacer nada. Ustedes solitos no van a dar una en el examen. Entonces, cuando entremos a metabolismo, van a saber, tienen que aprenderse las enzimas,
a quién hidrolizan, a quién no, por qué, para qué. En el caso de la digestión, se van fraccionando las moléculas para hacerse más pequeñas y van a liberar ciertos aminoácidos y se los tienen que saber. Entonces, aquí terminamos con péptidos, porque los péptidos no tienen gran ciencia, son 10, 20 aminoácidos que están unidos por un enlace peptídico, que tienen funciones específicas y hasta ahí. No hay gran cosa que abordar respecto de los péptidos. La cosa viene más compleja cuando entramos a proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas ya es la unión de varias cadenas de péptidos que se van a entrelazar, como vimos con el puente disulfuro, para formar estructuras más complejas. Y ya se pueden unir 2, 3, 4, 5, 6 cadenas peptídicas en una sola estructura para formar una proteína. Entonces todas las proteínas tienen que tener, por ejemplo, la cisteína para poder unirse por las puentes disulfuro, o también existen otras maneras en las que se pueden unir. Hay otras. De hecho, va a haber proteínas que no tengan el puente disulfuro, que estén unidas únicamente por puentes de hidrógeno. Y va a haber otras que estén unidas por puentes de hidrógeno, además de los puentes disulfuro. Díganme. Maestra, ¿sí podría subirnos a la plataforma estas diapositivas? Sí. Ah, ok, gracias. Las proteínas, ¿por qué son tan importantes? Porque prácticamente participan en todos los procesos biológicos dentro del cuerpo humano. De alguna forma están presentes y siempre están realizando una función muy específica. Entonces, debido a su complejidad, se van a tipificar en diferentes o por diferentes parámetros, como el tamaño, su forma y su función. En cuanto al tamaño, por ejemplo, aquí podemos ver que algunas están formadas por 2 cadenas peptídicas, como el caso de la insulina, otras por 4 cadenas, como el caso de la hemoglobina, y por 12 cadenas, como el caso de la glutamina, ¿no? Los colágenos van a tener algunos 3 cadenas, otros van a tener más, entonces así las vamos a ir diferenciando por tamaño, forma y función, y las vamos a ir viendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué deberíamos estudiar las proteínas? Pues como ya les dije, pues lo principal es que tienen muchas funciones y están presentes en todos los procesos. En todos los procesos son moléculas complejas, pues son muy grandes, pero aún así van a, con toda esa estructura compleja y la cantidad de moléculas que las componen, van a llevar a cabo su función y es muy importante. Van a tener diferentes tipos de funciones, como transportar oxígeno, como dar estructura en el caso del citoesqueleto, van a permitir la contracción de los músculos, ¿qué más? Van a servir como protección del sistema inmunitario, es decir, para detectar a invasores como virus o bacterias. Las enzimas pues van a catalizar. Aquí ahorita no nos vamos a meter casi en enzimas, porque de enzimas vamos a ver como 3 semanas de puras enzimas. Entonces se los voy a mencionar, pero muy por encimita. Y los receptores permiten, proteínas receptoras permiten detectar algunas otras hormonas o algunos factores ambientales, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí les puse una esquemilla de cómo nace una proteína y digamos su camino a lo largo de su vida útil en nuestro cuerpo, ¿no?
Las proteínas se sintetizan en los ribosomas. Los codones van codificando a todos los aminoácidos para que se vayan formando. Los codones van codificando para ir formando las diferentes aminoácidos. Entonces, esos van a tener un proceso de plegamiento que se llama, que ya lo vamos a ver, que es la formación como tal de la proteína, ¿no? Una vez que la proteína empieza a tener ya la estructura completa, puede llevar a cabo su función, por ejemplo, en este caso, como la de catalizar reacciones, ¿no? Las enzimas. Y después va a haber un envejecimiento, si se puede decir así, de la proteína, o una desnaturalización, que es la pérdida de la estructura. Porque va a venir varias enzimas a romper los enlaces y se va a degradar, es decir, va a liberar todos los residuos de aminoácidos que la constituyen, ¿sale? Esto porque es importante, o por qué querríamos saber o hacer un mapa de cómo nace una proteína y dónde termina. Porque en la biología molecular, que son el área de la ciencia que se encarga de estudiar ya la medicina desde un punto de vista molecular, es decir, hacer un análisis complejo, químico y físico de todo esto, pueden saber exactamente dónde ocurre el proceso y cómo ocurre. ¿Y eso en qué nos ayuda? Pues nos ayuda a crear pues curas para las enfermedades, ¿no? Porque si no entiendes la enfermedad exactamente cómo es que se produce o cómo actúa dentro del cuerpo, pues no vas a poder encontrar un tratamiento, ¿no? Entonces se utilizan como biomarcadores, es decir, como lucecitas que nos indicaran dónde está el error. Y así es como se empiezan a crear, ¿no? Se empiezan a crear, o sea, empiezan a hacer diseños moleculares para hacer tratamientos de enfermedades que sean sobre todo producidas por, por ejemplo, el mal plegamiento de una enzima, de una proteína, ¿no? O por la desnaturalización de una proteína que pierde su estructura. Entonces vamos a empezar a hacer esta clasificación, que les había dicho la tipificación, que es por tamaño, función y estructura. La primera sería, pues, por su estructura, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de proteínas. Empezaríamos con las globulares, que estas están formadas por, digamos, varias estructuras secundarias que se unen y adoptan una conformación compacta y se asemejan a, digamos, esferas irregulares. Y estas, una característica importante es que son solubles en agua. Ejemplos de este tipo de proteínas serían algunas enzimas, la mioglobina y la hemoglobina, que es la transportadora de oxígeno. En el caso de las fibrosas, que es como esta que se ve aquí, que pues es una fibra, esta está constituida por varios elementos secundarios, es decir, varias estructuras secundarias se van a unir y se van a enrollar para formar esta fibra. Van a conformar estructuras que se llaman hélices alfa o hojas betas plegadas. Y geométricamente, pues van a ser, digamos, o a la vista, lineales, ¿no? Como microtubos, tubulares, para dar esa forma de fibra. Y van a ser insolubles en agua. Ejemplos de este tipo de fibras sería el colágeno y la queratina. Y ahora veríamos la tipificación según sus funciones. Hay muchas funciones que cumplen las proteínas, como de estructura, función enzimática, como receptoras, de transporte, contráctil, de reserva, hormonal, defensiva, calorífica o calorígena,
y osmótica. Por ejemplo, ahí no les puse ejemplos de todas porque las vamos a ver una por una, pero una función estructural, por ejemplo, sería el colágeno, ¿no? Que le da estructura al tejido conjuntivo. En el caso de función enzimática, las enzimas no solo hidrolizan enlaces, también regulan otro tipo de procesos biológicos como la división celular. La osmótica, por ejemplo, que regula el equilibrio osmótico y el pH. La hemoglobina, que es una función transportadora, transporta oxígeno. La actina y la miosina, que constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular, que serían en este caso la función contráctil, es decir, pues la contracción de un músculo, tal cual como lo dice ahí, y las inmunoglobinas, ¿no? Que actúan como anticuerpos, que serían las que tienen funciones de defensa. Entonces, empezamos por catálisis, donde, como les digo, no me voy a enrolar mucho en esta, porque pues la vamos a ver, ¿no? Les digo, vamos a ver como, no, 3 semanas, no, igual como semana y media, pero sí le vamos a dedicar unos días así muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque catálisis es muy complejo. Tenemos que ver velocidades de reacción, energías de activación, cinéticas de reacción, etcétera, ¿no? Hay que ver toda la cinética enzimática como tal. Entonces, a grandes rasgos o a grosso modo, una enzima es una proteína que, una de dos, o dirige una reacción, es decir, permite que se lleve a cabo una reacción, o aumenta la velocidad, es decir, hace que se lleve a cabo mucho más rápido de lo que se llevaría o se realizaría sin la presencia de la enzima. Por ejemplo, una reacción que sin la enzima ocurriría más lenta, con la enzima ya presente, la aceleraría hasta 112 veces la velocidad a la que ocurriría sin la enzima. O sea, es un salto importante, ¿no? Es una velocidad considerable. Por lo tanto, la función de una enzima es súper importante. Sin embargo, digamos, una limitante de la catálisis es que se tienen que llevar a pHs y temperaturas moderadas. ¿Por qué? Porque si no, se desnaturaliza la enzima y pierde su estructura. Y eso va a ser en general. Todas las proteínas tienen que tener ciertas características de pH y de temperatura, porque si no, pierden estructura. Entonces, ya que estemos ahí, vamos a ver este modelito de llave y así, hasta que entremos en enzimas, ¿no? En el caso de la función de estructura, las proteínas estructurales pues suelen tener propiedades muy especializadas, por ejemplo, como el colágeno, que es un componente principal de los tejidos conjuntivos, como ya les había dicho, y la fibroína, que es la proteína de la seda, por ejemplo, como las arenitas, ¿no? Las viudas negras que producen su telaraña y es muy, muy resistente, pues es porque tiene seda ahí. Entonces, la seda tiene una fuerza mecánica, es decir, tiene elasticidad, pero aún así no se rompe. Entonces, eso ¿por qué ocurre? Bueno, ocurre por el colágeno que contiene, ¿no? Las fibras como tal, las fibras que son las cadenas peptídicas enrolladas como se ve aquí. Esta sería una cadena, esta sería otra y esta sería otra, y se como si fueran una trencita, ¿no? Y hacen esa fibra, y eso es lo que hace que la fibra sea resistente, que tenga esa fuerza mecánica. Entonces, estas también van a estar presentes, por ejemplo, en los vasos sanguíneos y en la piel, que pues si se fija, nuestra piel, aunque es elástica, es resistente, puesto que la piel es la primer barrera que nos defiende a nuestro cuerpo contra el ambiente, ¿no? Es la primer barrera que impide que entren organismos extraños como virus o bacterias a contaminar nuestras células. Entonces, esta barrera de la piel, que es nuestra primera defensa, pues debe de tener una resistencia, una fuerza mecánica, ¿no? Que sea elástica, pero al mismo tiempo resistente.
En el caso de la función de movimiento, pues estas proteínas participan literal en todas las células. ¿Por qué? Porque son las proteínas que dan forma al citoesqueleto, ¿no? Estas proteínas son activas en la división celular, en la endocitosis y en la exocitosis. Entonces, ustedes ya deben de entender esto, porque ya lo debieron haber visto en biofísica, que todas las proteínas, todas, para que pueda entrar o salir una célula, o sea, de cualquier célula de nuestro cuerpo, es a través de proteína, a excepción de que sea por difusión, facilitar que atraviesen a través de la bicapa. Pero si no es así, si la molécula no pasa a través de la bicapa, cualquier sustancia entra y sale por una proteína. Entonces, estas de movimiento son muy importantes porque están pues en todas las células, no importa en cuál estén, alguna va a actuar para poder desplazar pues a un compuesto, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dejar. Mañana vamos a continuar con esto, ya no nos falta mucho. Y entraríamos ya de lleno con proteínas, que ahí vamos a ver específicamente ya cómo es una estructura terciaria, secundaria y cuaternaria, cuáles son las más importantes dentro de estas. Aquí lo más importante es terminar de ver las funciones y empezar ya de lleno a las estructuras de las proteínas, ver cómo se desnaturalizan, qué factores intervienen para que exista esta desnaturalización y adentrarnos un poquito más, como les digo, en todas las estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sale? Entonces, Si nos puede subir entonces esa presentación, maestra, por favor. Sí, pero tienen el libro, o sea, les subí las de aminoácidos y como quieran no la leían. Entonces, tienen el libro, todo está, todo viene en el TRUDI, en el que dice bases moleculares de la vida o no sé qué. Y ahí está mejor, porque ahí viene, yo solo les hago un mini resumen de como 4 capítulos en estas diapositivas. Entonces, pues traten de leer el libro, ¿no? Más que las diapositivas. Las diapositivas son una guía para ir viendo los temas que estamos viendo, pero si no, también ahí está el temario. Entonces, hoy no sé si se las pueda subir, si no, hasta mañana en la mañana. Ya les subo las estas, porque lo malo de esta cochina base de plataforma es que hay que subir una por una, no es como Classroom, subo uno y lo comparto con todos y todos lo ven. Entonces me quita mucho tiempo. Maestra, y luego sabe que algunos compañeros, incluyéndome, no nos deja entrar a la plataforma desde hoy. ¿Quién sabe qué pasaría? Ay, eso sí, no sé. Deberían de mandarle un mensaje a Emma. Y ya, creo que hay alguien que como que se encarga de, o sea, como un chavo que es así como de encargado exclusivo de plataforma. Pero díganle a Emma, o sea, quién es, si les puede pasar el número o que les dé el recado. O sea, pues para que lo cheque, porque si no, ¿cómo van a estar pues viendo el material que hay ahí? Uno no les ha subido casi nada, pero porque los libros están en Classroom, pero sí es importante. O sea, sí, porque si no les arreglan ese problema a la hora del examen, ahí sí va a estar canijo, porque el examen es por plataforma. Entonces, nos vemos mañana. Ahí escríbanle a Emma. ¿Sí tienen el número de Emma? ¿O sí saben quién es Emma? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Sale. Entonces, coméntale eso a Emma, a ver qué te dice. Sí, maestra. Gracias. Hasta mañana. Dime. Ana. El libro es el de Harper. El de Harper. Es que está el de Harper y está el TRUDI. Cuando les dije que vieran el de Harper fue para cuando vimos lo de aminoácidos. Esto de proteínas, pienso yo, viene mejor en el TRUDI. El TRUDI es el autor. Es como algo de... El nombre es algo de bioquímica de la vida y la no sé qué, pero ahí está en Classroom y así el autor es TRUDI. Ok, gracias, maestra. Bye. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, maestro.